Bueno, muy buenos días. Es un honor estar aquí hablando con vosotros aquí en el Centro de Estudios Brasileños. Hoy vamos a presentar el tema El oficio del traductor jurado en Brasil. Ya está decidido que el idioma será el español. Entonces, empezamos. Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy Marisol Mandarino, vicepresidenta de la Asociación de Traductores Jurados de Minas Gerais, licenciada en Letras, Portugués e Inglés por la Universidad Federal de Río de Janeiro, posgraduada, bueno, 3 posgrados, ahí los tenéis. Tengo 28 años de experiencia como traductora técnica de portugués e inglés, o sea, de inglés a español, y 5 años como traductora jurada de inglés a español en Brasil. Así, no lo mencioné, pero esa es la foto de mi primera traducción jurada hace 5 años cuando empecé. Mira, estaba bien, más jovencita. Un poco de la historia de Brasil. Bueno, en 1808 llega la familia real portuguesa a Brasil. Y, bueno, en poco tiempo, el mismo año, ocurre la apertura de los puestos brasileños a las Naciones Amigas. Y tenemos en 1851 la reglamentación del oficio de intérprete. O sea, que en aquel entonces era nombrado por el Tribunal del Comercio. Después vamos a ver cómo se nombran los traductores jurados hoy. Las traducciones ya tenían fe pública en aquella época. Y un detalle muy interesante es que las mujeres no podíamos ser intérpretes. Se llamaba intérpretes en aquel entonces, pero se hacían interpretaciones y también traducciones. Pero el nombre que se llevaba era de intérpretes. Bueno, en 1943, en el gobierno del presidente Getúlio Vargas, se publicó el decreto número 13.609, que es el decreto que nos rige hoy, o sea, que reglamenta muchas de todo nuestro oficio como traductores jurados en Brasil. Y hoy en día lo que pasa es que las convocatorias de oposiciones son llevadas a cabo por el registro mercantil de cada estado. O sea, hay convocatorias para cada uno, sea São Paulo, sea de Minas Gerais, o sea Pernambuco, Amazonas, lo que sea. Aquí un breve historial de la Asociación del Trabajo, de la Asociación de Traductores Públicos de Minas Gerais, de la cual soy vicepresidenta. Bueno, fue creada en agosto de 2009. Aquí les pongo el mapa de Brasil para los que no conocen dónde está el estado de Minas Gerais. Y entonces ya podéis ver. ¿Vale? O sea, se llevan a cabo las oposiciones en cada uno de estos estados, pero no suelen ser muy frecuentes. En Minas Gerais, por ejemplo, yo creo que las últimas se habían llevado a cabo hace 30 años. Y en Río de Janeiro tardaron unos 25 también. En São Paulo son más comunes, en el estado de São Paulo. Pero hay que comprobar que la persona reside ahí en aquel estado, ha residido en aquel estado en los últimos 2 años. Y entonces eso ya es un detalle importante. Hoy en día somos cerca de 100 traductores jurados en Minas Gerais, distribuidos en 10 idiomas. No hay una definición de cuáles idiomas. Por favor, ¿puedes entrar? Vale. Sí, pocos idiomas. Es según las personas que aprueban. No hay como en São Paulo, por ejemplo, eso lo define cada registro mercantil de cada estado a la hora de sacar las oposiciones. Entonces, esto es porque, bueno, el número de idiomas sí, que se definen, están definidos en las convocatorias, pero ¿cuántos aprobados en el estado de Minas Gerais? No. Había, por ejemplo, en São Paulo sí que no había definición, no había un límite de plazas. Hoy tenemos 1.500 traductores solo en el estado de São Paulo.
1.500 traductores jurados. Y para que veáis la diferencia, somos 100 en Minas Gerais. Eso según lo define el Registro Mercantil del Estado, ¿vale? Un punto importante de nuestro trabajo en estos últimos 5 años en la asociación fue la redacción del Código de Ética. Ahí, este Código de Ética trata de temas como la confidencialidad, el conflicto de intereses, competencia desleal, y esto no estaba definido en ningún documento antes. O sea, algunas cosas nos parecen hoy en día obvias, pero si no están escritas, no quedan claras para los clientes de las traducciones juradas y tampoco para los traductores jurados menos atentos a los detalles. Hicimos varias reuniones con asociaciones y las principales son de Río de Janeiro y São Paulo que ya tenían más historia, ya tenían un trabajo desde hace mucho tiempo. Hicimos también una campaña de divulgación del oficio de traductor jurado y esta ponencia de hoy tiene que ver con esta campaña de concienciación para que no solo los traductores jurados en Brasil conozcan mejor su trabajo, sino que también los clientes sepan sus derechos, lo que está escrito, lo que se puede hacer y lo que se puede también buscar hacer mejor, intentar hacer mejor. Y el punto que es así uno de los más importantes de nuestro trabajo en los últimos 5 años es que RUSENG, que es el Registro Mercantil del Estado de Minas Gerais, ha aprobado las directrices para la elaboración de traducciones públicas juradas. Es un trabajo pionero en Brasil porque llevamos a cabo un diálogo hubo un diálogo entre la Asociación de Traductores Jurados de Minas Gerais y el Registro Mercantil. Y eso es un trabajo pionero, inédito en Brasil, porque no siempre suele haber un buen diálogo entre los registros mercantiles y los traductores jurados. Como el registro mercantil es un órgano que nos rige, si el registro mercantil o las personas que trabajan ahí no nos preguntan o no nos dejan decir las necesidades y las preguntas que nos hacen el cliente en nuestro día a día, entonces nos resulta muy difícil mejorar la calidad del trabajo que ofrecemos. Entonces ahí le puse énfasis porque de hecho es una de las conquistas más importantes. Entonces las directrices, aquí lo detallo, las directrices para elaboración de las traducciones juradas que son válidas para el Estado de Minas Gerais. O sea, no podemos definir las traducciones de los otros estados. ¿Entiendes? Pero como teníamos el diálogo abierto, el registro mercantil estaba dispuesto a escucharnos, entonces esto ha sido posible. Antes no teníamos ningún parámetro por escrito de cómo se debería hacer una traducción jurada en Minas Gerais y había una discrepancia muy grande entre los formatos que los traductores jurados ponían en sus traducciones. O sea, tú entregas tu traducción jurada con Arial 14 y, bueno, a mí me interesa tener menos líneas y que mi traducción jurada sea más barata y así gano más clientes. Entonces voy a poner en Arial 12 y voy a tener menos líneas, que antiguamente se cobraban por líneas. El trabajo era cobrado por líneas. Entonces, esto era un problema antes. Hoy en día no se cobra más por líneas. Se los voy a explicar más adelante. O sea, era un proceso sin transparencia y con esto el traductor jurado de Minas Gerais perdía la credibilidad. Después, ahora que tenemos las directrices que ya están ahí, son parte de nuestro día a día, tenemos que, como resultado, que la Asociación de Traductores Jurados de Minas Gerais es una referencia para los demás estados de Brasil y hemos sido invitados a hacer ponencias, a explicar cómo ha sido nuestro trabajo, cómo lo hemos hecho posible. Y
es una fuente de referencia para los demás registros mercantiles de otros estados también, porque el registro mercantil del estado de Minas Gerais ha divulgado este trabajo en conjunto y lo ha puesto así en marcha en su página, y ahí están todos los trabajos, o sea, las directrices y nuestro código de ética también. Bueno, el código de ética en nuestra página, en la página de nuestra asociación. Y ahora el proceso es más transparente para el cliente. El cliente ya llega, cuando nos pide una traducción, mira, he visto en vuestra página que es así, así, así. O sea, ya saben, ya están conscientes, ya tienen conocimiento de cómo funciona en Minas Gerais. Ahora la explicación que es un TPIC. Nos llaman de TPIC, que es el acrónimo para traductor público y intérprete comercial. ¿Vale? Entonces las letras TP y C. También otra designación que tenemos es como traductor público o como traductor jurado. La explicación aquí equivalente a lo que se lleva aquí en España, más como traductor jurado. Aquí hay una confusión debido a la justicia gratuita para las personas que no tienen condiciones de pagar por las traducciones, las interpretaciones o por un abogado, lo que sea. Entonces, el abogado puede ser que la persona consiga de forma gratuita en la justicia gratuita. Pero como llevamos traductor público, el nombre, la palabrita público en nuestra designación oficial, que es la designación oficial, las personas piensan, bueno, si es público es gratuito. No, y no es gratuito. No somos empleados del Estado, ¿vale? No cobramos ningún sueldo mensual del Estado. El título habilita al TPIC a traducir e interpretar el nombre del Estado con fe pública. Según la legislación brasileña, un documento solo tiene valor legal si lo traduce un TPIC. La fe pública es la diferencia entre una traducción no jurada y una traducción jurada. El TPIC es aprobado en una oposición en ámbito de estados brasileños, convocada por el Registro Mercantil de los Estados. O sea, yo tengo el título de traductora jurada por el Estado de Minas Gerais. Lo que no me impide trabajar, no impide que un cliente me venga a pedir una traducción en Minas Gerais y que la use, que la presente en una notaría del Estado de Pernambuco. O sea, es válida en todo el territorio. Otro detalle importante, el oficio de traductor jurado es personal. Esto está en nuestro decreto de la época del presidente Getúlio Vargas. Es personal. Las oposiciones aprueban a personas y no agencias de traducción. Este es un problema que todavía lo tenemos que reglamentar, porque vemos en los periódicos que hay agencias de traducción que anuncian traducciones juradas. Pero si tú eres una agencia, ¿cómo puedes anunciar una cosa que el decreto de la época de Getúlio Vargas ya dice hace muchos años, muchas décadas, que no es para agencias, es para personas? La moraleja es que hay que encargar las traducciones juradas directamente a un traductor jurado, cuyo nombre figure en el listado del registro mercantil de su estado, si vive en Brasil. ¿Esto por qué? Porque a veces la persona pone traducciones juradas en Internet y le sale una agencia. Mira, la agencia en su página puso traducciones juradas. Y cuando va a presentar, cuando por fin le encarga y ya sabe el precio de la traducción jurada, recibe la traducción jurada y solo en este momento, cuando la recibe, es que va a ver quién ha sido la persona que la hizo. Y hasta a este momento no podría ni tener ningún contacto. O sea, lo que recomendamos es que el cliente haga un contacto directo, sea por correo, sea por teléfono, sea por la página personal del traductor jurado, pero que
hable con el traductor jurado, que trate directamente con él o con su secretaria, pero no que vea que trate con una empresa y no sabe ni el nombre del traductor jurado, solo al final. Bueno, aquí las características de una traducción jurada en general, no específicamente una traducción jurada de Brasil. La traducción jurada tiene que ser una fotografía fiel del original, incluyendo la descripción de estampillas, de sellos, marcas de seguridad, blasones de armas y muchas otras cosas. Entonces, esto es una observación que a veces puede parecer un poco obvia, pero el cliente quiere pagar menos. O sea, no quiere pagar mucho. Pero cuando le decimos, mira, tengo que describir que hay este blasón de armas, porque puede ser que el notario vea la traducción, lea detalladamente la traducción, y si no tengo el blasón de armas, le va a considerar que el documento no es original, que es falsificado o algún problema así. Tenemos que describir también las marcas de seguridad. Por ejemplo, hay tarjetas, hay carnets de conducir y DNIs, por ejemplo, aquí en España, que cuando los movemos así bajo la luz, podemos leer otros textos. Entonces, si no ponemos ahí el texto que se puede leer, cuando nosotros tenemos ahí el documento en manos, puede ser que la notaría o el abogado, el juez, juzgue que, mira, esto aquí no trae una marca de seguridad, la descripción de esta marca de seguridad, que es importantísima. Entonces, tenemos que traducir si el sello, por ejemplo, es redondo, si está ahí, si es azul, si es negro, porque a veces tenemos un documento con 20 sellos. Si no vamos a describir, al menos una vez, tenemos que describir. No voy a poner que en cada página, mira, sello tal, tal, tal. Sello, si el sello se repite, no hay que repetirlo. Ponemos una vez y decimos que está en todas las páginas. Pero hay que describir el formato, el color del sello y todos los detalles que se puedan ver cuando tenemos el original en manos. Características de la traducción jurada brasileña. Ella tiene fe pública, porque ha sido firmada por un traductor jurado aprobado en las oposiciones. O sea, tiene valor de documento verdadero. No hay que juzgar, mira, no me parece bien esta traducción aquí, eu creio que é falsa. Não, se lo ha firmado um tradutor jurado, é como um notário. Não discutimos se o notário hizo que este documento é falso ou não é. Está firmado por um notário, é verdadeiro. Há que comprovar se é a firma correta, não? Pero se está firmado por um notário ou por um tradutor jurado, são documentos com fé pública e são verdadeiros e autênticos. É válida em todo o território brasileiro, ou seja, eu como traductora jurada en Minas Gerais, puedo enviarle una traducción a Pernambuco. Y no solo en el estado en que el TEPIC vive, o sea, en que el traductor jurado vive. Nunca expira si no ocurren cambios en el documento original. O sea, mi traducción, una traducción que hice el año pasado, será válida hasta el año 3000, si el papel aguanta, pero si no cambian, el original. Y en Brasil hay que presentarla junto con el documento original. Van así las dos juntitas. Vale, si tenéis alguna pregunta, por favor, me lo podéis hacer al final, que así adelantamos. No podéis apuntar todo, ¿vale? Así no nos olvidamos de las preguntas que hay. Otra característica es que es válida y a menudo es obligatoria en otros países. O sea, la traducción jurada brasileña no es solo válida en Brasil, sino que también en otros países. Por ejemplo, en las universidades canadienses, suelen pedir a los estudiantes brasileños que van a ir a estudiar en Canadá que hagan sus traducciones juradas en Brasil. ¿Por qué? En su punto de vista, bueno, en el punto de vista de las personas que trabajan en la universidad canadiense, en alguna universidad canadiense, es que la mejor persona, la persona que tiene más condiciones de entender lo que está en el original, es el traductor jurado brasileño. Es un punto de vista que algunos pueden criticar, pero que también tiene su valor. Y eso es un detalle interesante. Otra es que no es aceptada en los siguientes países. Es una característica de la traducción jurada brasileña. No se aceptan las traducciones juradas brasileñas en España,
tampoco en Argentina y tampoco en Uruguay. Porque en España, eso lo puedo decir, hay un problema de reciprocidad diplomática porque Brasil empezó también rechazando las traducciones juradas en España, porque como una reserva de mercado o algo así. Y también porque estos tres países tienen sus propias oposiciones. Sí, tienen sus propios sistemas para nombrar los traductores jurados. Algunas definiciones iniciales. Traducción en contraposición a traducción inversa. Bueno, traducción es cuando ponemos un texto o hacemos la interpretación, también puede ser. Aquí está en plan general. Traducción como un concepto que incluye traducción e interpretación. Traducción en oposición a traducción inversa, ¿vale? Que nosotros en Brasil llamamos traducción y versión. Entonces, la traducción es cuando ponemos un texto en lengua extranjera y lo pasamos a nuestra lengua materna. Y la traducción inversa es cuando ponemos un texto que está escrito en nuestra lengua materna y lo ponemos a una lengua extranjera. Esto es otro concepto importante que muchas personas mezclan, es la traducción y la interpretación. Traducción es cuando estamos tratando de un texto escrito y la interpretación de diálogos, de declaraciones, todo que sea de la lengua oral. El libro de traducciones es un libro que los traductores jurados en Brasil debemos mantener por toda la vida. Es un libro que puede tener como máximo 400 páginas y tenemos que encuadernarlos, mantenerlos en nuestra casa, pero yo soy una que defiende que en el futuro próximo, por favor, pocos meses, tengamos un libro de traducciones que sea digital. Porque hoy en día ya ya no se puede imaginar, no se puede pensar en algo y mantener, por ejemplo, un traductor jurado que tenga 200, 300, 400 libros de 400 páginas cada uno en su propia casa y con peligro si tenemos problemas de lluvia, si tenemos incendios, si pierde todo. O sea, el único reservorio de las traducciones que esté ahí en libros en papel. O sea, mi sugerencia en el futuro, por favor, que alguien me escuche ahí en Minas Gerais, es que tengamos un libro de traducciones digital, donde todas las traducciones que entregamos en papel al cliente, que estén ahí en formato digital, con una copia de seguridad con el traductor jurado y otra con el registro mercantil del Estado. Hay la traducción entre 2 idiomas extranjeros también. Por ejemplo, yo que tengo el título de traductora jurada de inglés y de español, puedo poner un documento que me llegue de Canadá, lo puedo poner en español y presentarlo en todos los países que hablen español, menos Argentina, Uruguay y España. ¿Vale? Pero en Perú sería válido, en Colombia sería válido también, sin problemas. Y esto ha sido una conquista también de la asociación, porque como antes no había ninguna persona, ningún traductor jurado que hubiera sido aprobado en 2 lenguas extranjeras, yo fui el único caso, entonces tuvimos que trabajar para tener el precio de este tipo de trabajo, de ese tipo de servicio, que ya estaba en otros estados, ya era posible en otros estados, por ejemplo, como en São Paulo. Aquí tenemos una foto del modelo actual de la etiqueta de legalización consular. ¿Vale? Todos los documentos que son expedidos en otros países, bueno, fuera de Brasil, antes que la persona vuelva a Brasil, el cliente tiene que llevar el documento al consulado brasileño más cercano, y eso lo voy a explicar ahí más adelante, y para que le pongan esta etiqueta. Y en esta etiqueta también la traducimos
está todo en portugués. Entonces, los clientes, mira, si está la etiqueta en portugués, ¿por qué la tenéis que traducir? Mira, si yo no le pongo a una traducción, o sea, que venga de España, del español al portugués, si yo no le pongo las informaciones básicas que hay aquí, puede que rechacen la traducción en la universidad, porque la traducción jurada tiene que ser una fotografía fiel del original. Si esto está ahí, si la etiqueta está ahí, en el dorso del documento, tengo que repetir las informaciones más importantes, que son el número de la solicitación, el precio que ha pagado el cliente por este trámite consular, la fecha, aquí les destaqué aquí los datos más importantes, la fecha que lo hizo, que recibió la etiqueta, el nombre de la persona y, bueno, si era el vicecónsul, suele ser siempre el vicecónsul. ¿Vale? Y además, cuando la persona pone varios documentos, o sea, lleva varios documentos al consulado, cambia también el número del código de barra, cambia este número. Cambia poquísimo, o sea, será 04, 03, no sé qué. Pero si llevó 2, 3 documentos, el único cambio será ahí, en este código de barras. Entonces me pregunta, ¿hasta el código de barras? Sí, hay que ponerlo. Porque si me presentas 3 documentos, a veces me presenta solo uno, pero yo no sé si el cliente llevó más de un documento en aquel mismo día al consulado. Entonces, esto también es importante en Brasil. Y aquí está la recomendación importantísima. Antes de viajar a Brasil, es necesario llevar los documentos extranjeros al consulado brasileño más cercano y solicitar que le pongan esta etiqueta en el dorso del documento. No se puede hacer la legalización consular en territorio brasileño. A veces los clientes viajan, tienen prisa, se van a Brasil con sus documentos y sean documentos académicos, sea lo que sea, puede ser un acta de nacimiento o algo así, hay que poner esta etiqueta, ¿vale? Bueno, aquí les presento la tabla de emolumentos que está en vigencia ahora en el momento, en el estado de Minas Gerais. Este es el enlace de la página del registro mercantil, que ahí en Minas Gerais se llama JUSENG, ¿vale? Por eso está ahí juseng.mg.gov.br. Tan pronto, bueno, cuando se accede a la página, hay que elegir la opción traductores públicos y leiloeros oficiales, que es una opción que está más abajo y la gente suele no encontrar. Pero está más abajo, a la derecha, entonces ponemos aquí, yo les pongo aquí el camino para que sea más fácil. Hay aquí después una otra opción, que es la lista de traductores e intérpretes. Les puse exactamente como está en la página en portugués. Y así es lo que vemos. Aquí vemos los idiomas. Aquí están los idiomas que están disponibles en Minas Gerais. Aquí tenemos un enlace una opción para acceder a la tabla de emolumentos, ahí con los precios de los servicios en Minas Gerais. Y las directrices para la elaboración de las traducciones juradas, que ha sido un trabajo conjunto de la asociación con el registro mercantil. Aquí entonces les pongo la tabla de emolumentos. Primero, es un poco compleja la tabla para así un leigo cuando lo va a mirar, mira cuántos precios, pero es que está ahí todo detallado. Y incluso un poco más detallado para el estado de Minas Gerais, porque tuvimos una opción más de tipo de documento. A continuación les enseñaría. Bueno, tenemos aquí entonces los tipos de servicios. Hoy se suele medir la traducción, o sea, para saber el precio final, lo medimos con lauda. ¿Qué es una lauda? Bueno, esto varía mucho, es muy variable y
En el estado de Minas Gerais tiene la definición de 1.100 caracteres con espacios. En São Paulo será de otra manera, en Pernambuco será de otra manera, cada uno junto, o sea, cada registro mercantil lo define a su manera. Esto está escrito aquí para la mayoría de los idiomas porque le sugerimos al registro mercantil que esto de contar los caracteres al final de la traducción no sería válido para algunos idiomas. Por ejemplo, árabe, chino y ruso. Porque ellos se van a poner, o sea, tienen un documento brasileño en portugués y lo van a poner en ruso, los caracteres son otros. Y en árabe, en chino, entonces no hay caracteres, no se puede contar. Y suelen ser más pequeñas las traducciones, con menos páginas. Y entonces, ¿qué manera? La manera que hemos discutido entre nosotros, incluyendo a los traductores árabes, de árabe, de chino y de ruso, es que mantuviéramos la manera de contar el trabajo antigua, la manera antigua, porque antiguamente era por líneas, y así sigue siendo para estos idiomas. Bueno, tenemos entonces aquí el valor, el precio para cada lauda, o sea, cada conjunto de 1.100 caracteres con espacios. Cada lauda en Minas Gerais, cada lauda de traducción, vale de 41,15 a 66 según sea el tipo del documento. Y ahí tenéis los precios para traducción inversa, traducción entre dos idiomas extranjeros, la interpretación también. En la primera hora, a veces hay que ir a un juzgado, hay que ayudar a celebrar una boda, y ahí, porque en Brasil es obligatorio cuando un brasileño se casa con un extranjero, como el extranjero va a firmar algo que puede tener algún impacto en sus bienes materiales, entonces es obligatorio en Brasil que esté ahí presente un traductor jurado que les pueda hacer la interpretación de cada cosa que se dice y las que no se dicen. Muchas veces hay que decir, mira, usted entiende que es este tipo de matrimonio, que hay separación de bienes o que no hay. Entonces hay que explicarle. Suelen decir que entienden bien lo que están haciendo, pero es nuestro trabajo alertar. Y también hay el precio ahí de las copias. La primera copia si va junto con la traducción y las copias posteriores, o sea, ahí hay todos los detalles. Aquí los tres tipos de documentos. El tercer tipo, que está aquí, documento de alta complejidad, es muy raro que se emplee en alguna traducción al definir el precio de algún trabajo, pero está ahí y es una novedad de Minas Gerais, porque muchas veces eso nos contaban los traductores jurados, yo creo que de alemán, les llegaban a ellos unos originales en dialecto alemán y que no era el alemán oficial, actual, de nuestra actualidad. Y esto le costaba mucho tiempo de investigación, había que investigar los términos y todo. O sea, en este caso, documentos en dialecto, con más de una área técnica, o sea, hay que investigar términos de petróleo y gas, y hay que investigar informática, pero un término común no, pero así investigación, sí, puedes hacer fotos. Términos de investigación así más detallada. O cuando el documento tiene muchas abreviaturas, muchos acrónimos, o que es un estilo anticuado. No, anticuada, me parece que es anticuado. No, hay que definirlo y eso tiene que estar registrado en la traducción jurada porque has elegido este precio de documento de alta complejidad. Eso es una novedad, solo hay en Minas Gerais. Pero suele haber, son los dos tipos, texto común, texto especial. Aquí en texto común están los pasaportes, las actas de nacimiento, matrimonio y defunción, el DNI para vosotros aquí en España, el carnet de conducir, documentos más sencillos. Los documentos escolares, por ejemplo, el diploma, certificación, constancia, excepto los que incluyan
certificado de estudios. Si lleva un certificado de estudios con notas, con esta asignatura, esta nota, esto ya pasa el texto especial, porque requiere más trabajo para formatación, tablas, y intentamos siempre poner con el formato del original, y eso cuesta bastante tiempo y hay que cobrarlo. Aquí un ejemplo de una traducción jurada, no sé si se puede ver muy bien, está un poco clarito. Aquí el encabezado, que está indicado ahí a la derecha, no se cobra por el encabezado. Esta es una confusión, algunos traductores todavía tienen alguna dificultad, tal vez porque no tengan tanta práctica. Hay algunos traductores que se dedican más a impartir clases y este es un derecho que tienen, pero se puede conciliar las dos actividades perfectamente, no está prohibido, pero por falta de práctica, a veces porque viven en una ciudad más pequeña y los documentos no llegan con tanta frecuencia para hacer la traducción, entonces el encabezado en Minas Gerais tiene que llevar el nombre completo del traductor, su dirección, idioma, el número de registro en el registro mercantil, el CPF, teléfono, número de traducción, número de libro y número de página. Estos tres últimos datos, número de traducción, libro y página, tienen que estar en todas las páginas, no solo en la primera. Bueno, y esto entonces no se cobra. El sello de seguridad ha sido también una novedad de estas últimas directrices. Ahora es obligatorio poner este sello de seguridad. Tiene que ser así grapado. No, puede ser de otra manera. Pero lo importante es que lleve que si la persona suelte las hojas, o sea, las separe, que se vea, que se note que lo han cambiado. Alguien cambió algo en la traducción jurada. ¿Vale? Entonces, eso llamamos de sello de seguridad y lleva ahí un sello. Aquí tenemos el introito y esto ya empieza a ser parte de la traducción, ya se cobra. Ya entra en el número de caracteres del trabajo final. Y entonces donde pongo mi nombre y identifico el documento y digo si va a venir, si me llegó el documento como un archivo electrónico o si me llegó en papel, si es original, si es una fotocopia. ¿Vale? Hay que decir todo esto. Y después empezamos la traducción, a continuación de esto. Y antiguamente esto llevaba muchos caracteres, pero ahora está también controlado lo que se puede poner ahí en este introito. El cierre de la traducción jurada en Minas Gerais tiene también una fórmula definida, tampoco no se puede empezar a hacer una novela, aumentando los números de caracteres. Lleva ahí la firma del TEPIC, del traductor jurado, hay que poner la fecha. Hay que decir el número de la matrícula otra vez y, por fin, es obligatorio poner el valor de la traducción. Un detallito pequeñito, pero que a veces algunos lo omiten. Es obligatorio, ¿vale? Ahí está registrado y se sabe muy bien si es una copia. Si es una copia se detalla, si es una copia que el cliente la ha pedido junto con la traducción o a posteriori. Y entonces esto es obligatorio poner en el cierre. Ahora los tipos de documentos. Todos los documentos que el cliente entrega se identifican en el introito, que es el comienzo de la traducción jurada. O sea, hay que decir si el documento que recibimos del cliente es un original, si es una fotocopia simple o legitimada en una notaría, si es un fax o si es un archivo electrónico. Estos son los 4 tipos que están definidos en Minas Gerais. ¿Vale? Hay que decir una de las 4 cosas. No hay que decir si me llegó por un correo, por PDF, por si es formato JPEG, eso no hay, pero incluye todo esto. El archivo electrónico incluye todas estas opciones y otras más. ¿Vale? Ahora que tenemos la factura electrónica también en Brasil, ya la tenemos también en Minas Gerais, las facturas no tenemos más papel para emitir una factura a un cliente.
Aquí es una duda que nos trae mucho dolor de cabeza. Los clientes, y no hay, es difícil convencer al cliente. ¿Qué pasa? Me dicen así, yo he pedido el presupuesto a todos los TPICs del Estado, de mi Estado. ¿Por qué me han contestado con presupuestos distintos? Esto es una confusión y no vemos ninguna solución. Solo explicarle al cliente que estamos atados a lo que está en la legislación. No podemos cambiar lo que está. Entonces, esto es lo que ocurre. El presupuesto es tan solo una estimación. Miramos el documento y hacemos una estimación de cuánto le va a costar. Ya sabemos el tipo de documento, si va a ser de alta complejidad, muy raro, pero puede ser. Y entonces hacemos una estimación inicial. Cada TPIC tiene un nivel de precisión a la hora de calcular presupuestos, según su experiencia, según su facilidad con las matemáticas, ¿vale? A veces nos equivocamos porque, según la costumbre, si no me ha llegado ningún documento, porque hay un sinfín de documentos que nos pueden llegar. Entonces, mira, nunca he visto este tipo de documento. Sí que la lengua es el inglés, yo sé inglés, pero este tipo de documento no sé. Viene con unas letritas, tiene unas figuritas, tiene ilustraciones y tiene unas tablas. Bueno, nos arreglamos y el cliente nos espera, quiere un presupuesto. Entonces, cada uno va a tener su facilidad o no para calcular presupuestos. Esto es un motivo para una gran variación, para que el cliente tenga una gran variación en sus presupuestos. Ahora, lo que está clarísimo en la legislación brasileña es que está prohibido aplicar tarifas por encima o por debajo de la tabla de emolumentos del Estado. O sea, mi Estado es Minas Gerais, yo no puedo, aunque yo le va a enviar mi traducción a Pernambuco, yo no le puedo cobrar con las tarifas de Pernambuco. Yo estoy en Minas Gerais. Vaya donde vaya mi traducción, mis tarifas son de Minas Gerais. Y eso está definido en el artículo 35, párrafo único del decreto 13.609 del año 1943, o sea, hace mucho tiempo que está definido. Y esto no se puede cambiar. Este también es un tópico, este párrafo único, es un tópico también bastante importante cuando el cliente nos pide un descuento. Descuento significa que estamos violando la ley. Si estamos violando la ley, nos pueden denunciar y podemos perder la habilitación. Si hay una denuncia, quien sea, la persona que le va a hacer la denuncia, al registro mercantil, suelen venir primero a la asociación con la denuncia y intentamos averiguar, intentamos investigar, intermediar a ver si se arreglan las cosas, arreglando de la manera correcta, no poniendo los problemas bajo el tapiz. Y entonces intentamos ver si esa es la verdad o no, si podemos intermediar de alguna manera y solventar el problema. Si no, lo que hacemos es, mira, ahora no podemos más interceder, lo que tienes que hacer es comunicarlo al registro mercantil. Y ellos ahí tratan del tema. Hasta el momento yo no sé si han tomado alguna sanción, pero yo sé que sí hay una presión, no es pequeña, pero si alguien ha perdido hasta el día de hoy su título, yo no se lo puedo así comprobar. Pero sí que hay una presión, e incluso porque como somos 100, somos pocos, nos conocemos, ¿entiendes? Entonces, no es como en São Paulo 1.500. Hay una multitud de gente trabajando y con habilitación para hacerlo. En Minas Gerais lo conocemos. Espera, que así no te van a escuchar. ¿Cómo no me va a escuchar? Si el registro tiene capacidad legal de sancionar al traductor porque ha infringido la tarifa. Eso es lo que pregunto. Vale. No estoy muy al corriente de los poderes que efectivamente el registro mercantil tiene, pero si él le ha concedido, si el registro mercantil ha concedido la habilitación al traductor jurado, no sé, me parece que sí, se lo puede quitar. ¿Vale?
Y entonces solo conocemos, bueno, eso es importante, el descuento y todo, porque a veces sabemos que yo he pagado también ahora, mira, hace 4 años pagué también una fortuna de traducción jurada, pero es un trabajo que está valorado porque hay que seguir estudiando, hay que pagar herramientas, hay que comprar programas, hay que pagar impuestos. Los impuestos no están fuera, están ahí. En Brasil pagamos 27%, no sé aquí en España cuánto están, pero 27% de todo que cobramos. Y entonces es un problema el descuento y explicárselo al cliente. Y solo conocemos el precio final cuando concluimos el trabajo. Y entonces, bueno, ahí hay un problema y es una cosa, creo que es el punto más difícil en nuestra realidad en Brasil, que eso no ocurre solo en Minas Gerais, es hacer con que el presupuesto coincida o esté muy cerca del precio final. Eso es un problema. Pero entonces lo que decimos es que el cliente tiene que buscar el traductor jurado de su confianza. Si no confía, es como un médico. Es mejor que no vayamos al médico en quien no confiamos. Si no se confía en el traductor jurado, es mejor que busquemos otra persona. Y el último detalle que les quiero decir aquí con respecto a esto es que no se fíen de los presupuestos muy baratos. Porque es lo que pasa. Como las agencias de traducción suelen anunciar sus trabajos, sus servicios, como traducción jurada también, lo que pasa es que anuncian con precios más bajos. Pero ¿cómo puede ser si está obligatorio desde la década de los 40, de los años 40, es obligatorio seguir la tabla? Ellos contratan practicantes, personas que están empezando la carrera y viene el traductor jurado y lo firma. O sea, la traducción final no va a tener calidad porque son máquinas de producir traducciones juradas. Es una competencia desleal y todavía nos falta trabajar este punto en Minas Gerais y en Brasil. Aquí, para concluir, les voy a poner algunos puntos de las realidades distintas que tenemos entre Brasil y España para que todos puedan entender que lo que funciona, lo que es vigente en España, a veces no lo es en Brasil, es de otra manera. Entonces, los traductores en Brasil están regidos por el registro comercial del estado en que viven. Hay uno para cada estado. Yo creo que en España es uno general para todo el país. No sé, me parece que sí. En España, los traductores están regidos por otro órgano, no es el registro mercantil. Perdón, yo puse aquí registro comercial, es registro mercantil aquí. En España, los traductores están regidos por otro órgano, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. El segundo punto, los emolumentos están definidos por el registro mercantil en Brasil. Y en España, no, los precios, cada traductor jurado puede definir los suyos, el mercado lo va a decir. Entonces, la necesidad de cada traductor jurado, puede ser que un traductor jurado quiera aplicar el descuento y eso sea bueno, pero en Brasil no es posible. El traductor jurado tiene que vivir en Brasil. Esto es obligatorio. Y en España no, el traductor jurado puede vivir en cualquier país.